¿Y si el verdadero enemigo no fuera el fracaso, sino esa necesidad enfermiza de compararte con todos? Vivimos creyendo que debemos ser los mejores en todo, pero Jordan Peterson dice algo brutalmente honesto. Esa carrera es imposible de ganar, porque siempre habrá alguien más joven, más rico, más brillante. Entonces, ¿cómo vives sin perderte en la desesperación? Lo que estás a punto de descubrir podría derrumbar las reglas del juego que te enseñaron. Y sí, podría salvarte del vacío existencial en el que muchos se están ahogando sin siquiera notarlo. ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente, aunque estés dando lo mejor de ti? En esta era de redes sociales y exposición constante, es como vivir dentro de un escaparate interminable. Siempre hay alguien que parece más exitoso, más guapo, más inteligente. Jordan Peterson lo llama una de las trampas modernas más corrosivas, la comparación infinita. Uno se levanta sintiéndose bien hasta que abre su celular. En segundos, esa satisfacción se convierte en un hueco incómodo en el estómago. La gente no compara lo que realmente importa. Compara apariencias, momentos editados, éxitos maquillados. Peterson observa que este fenómeno alimenta un nihilismo silencioso. Si nunca seré el mejor, ¿para qué intentarlo? Lo curioso es que el problema no está en la comparación como tal, sino en cómo y con quién lo hacemos. Es fácil olvidar que lo que ves en Instagram no es una vida, es un escaparate. Nadie sube sus fracasos, ni sus días grises, ni su ansiedad de madrugada. Imagina a un joven que ama dibujar, pero ve que alguien más tiene miles de seguidores con su arte. De pronto, su pasión ya no parece tan valiosa. Esa sensación de insuficiencia no viene del talento, sino de la comparación. Peterson advierte que el valor personal se diluye cuando nos evaluamos con parámetros ajenos, y esa comparación incesante, en lugar de impulsarnos, puede terminar por paralizarnos, como quien corre una maratón mirando a los lados en vez del camino. El nihilismo no aparece de golpe. Llega cuando dejamos de creer que lo que hacemos tiene valor si no es espectacular. ¿De qué sirve escribir este poema si nadie lo va a leer?, se pregunta la mente. Pero esa es una pregunta tramposa. En su libro Más allá del orden, Peterson sugiere que el sentido no está en el impacto externo inmediato, sino en la conexión íntima con lo que hacemos. Si disfrutas hacerlo, ya es valioso. El problema es que nos enseñaron a medir todo en función de otros. Las redes no son malas por sí mismas, pero pueden ser un espejo distorsionado. La tecnología no es el enemigo. El enemigo es nuestra percepción sin filtro. Nos olvidamos de mirar hacia adentro, de ver cuánto hemos crecido respecto a nosotros mismos. Peterson no condena la competencia, sino la obsesión con vencer a todos. Porque cuando el único objetivo es ser el mejor, lo más probable es que terminemos sintiéndonos siempre los peores. Hay una gran diferencia entre admirar e imitar. Admirar puede inspirarte, pero imitar puede matarte por dentro. ¿Quién eras hace un año? ¿Hace 5? Esa comparación sí que tiene valor, pero compararte con alguien que vive una realidad distinta, con otros recursos, otro entorno y otra historia, solo genera confusión. Peterson invita a preguntarnos, ¿estás corriendo tu carrera o la carrera de alguien más? Es ahí donde empieza a colarse el vacío existencial. Y lo más peligroso de ese vacío es que parece lógico. Si no soy especial, entonces nada importa. Es el susurro constante del nihilismo. Pero, ¿y si lo que importa no es ser especial en todo, sino significativo en algo? En el próximo punto vamos a explorar cómo ese deseo de perfección, el perfectismo, nos atrapa en una mentalidad binaria donde solo hay éxito o fracaso. Y ahí, amigo, la cosa se pone más seria todavía. El perfectismo es una de esas trampas mentales que se disfrazan de virtud. A primera vista parece algo positivo. Quiero hacerlo perfecto. Suena noble, ¿no? Pero detrás de esa frase se esconde una exigencia cruel, una que nunca se satisface. Jordan Peterson lo describe como un veneno lento, una forma de pensar, que convierte cualquier esfuerzo en una derrota anticipada. Porque si no es perfecto, entonces no vale. Y eso simplemente no es cierto.
En esta lógica binaria, todo es blanco o negro. O eres brillante o eres un fracaso. O logras el objetivo impecablemente, o mejor ni lo intentes. El problema es que la vida no funciona así. Nadie arranca haciendo las cosas bien. Todo lo grande comenzó siendo torpe. Sin embargo, el perfectismo no tolera errores y por eso mata la motivación. No se trata de crecer, sino de ser impecable desde el inicio. Y eso es absurdo. Peterson señala que esta mentalidad nace muchas veces de la comparación constante. Como ya vimos, siempre habrá alguien que lo haga mejor. Pero el perfectismo no nos deja ver que el éxito es un proceso. Un ejemplo común. Una chica que quiere empezar un canal de YouTube, pero nunca graba porque aún no tiene la mejor cámara, el mejor fondo, la voz perfecta. Y así pasan los meses, y el canal nunca nace. ¿Te suena familiar? Lo más duro del perfectismo es la voz que lo acompaña, esa autocrítica feroz que no da tregua. No eres suficiente, lo hiciste mal, deberías haber sabido más. Es una narrativa interior que nunca está satisfecha. Peterson no nos dice que ignoremos esa voz, sino que aprendamos a negociarla, porque si no la cuestionamos, se vuelve el juez implacable que dicta nuestras acciones, o más bien nuestra parálisis. La paradoja es que cuanto más perfecto intentas ser, más imperfecto te sientes. Y es que la perfección no está en hacer todo bien, sino en tener el coraje de hacerlo a pesar de no estar listo. El hombre que avanza tropieza, diría Peterson. En su libro 12 reglas para vivir, menciona que no se trata de evitar el caos, sino de enfrentarlo. El orden no surge por evitar errores, sino por atravesarlos, uno a la vez. Hay algo profundamente humano en aceptar nuestra torpeza inicial, porque en el fondo no hay aprendizaje sin fallas. El perfectismo nos engaña haciéndonos creer que todo debe salir bien a la primera. Pero dime, ¿acaso un niño aprende a caminar sin caerse? ¿Por qué entonces esperamos que un adulto haga todo sin equivocarse jamás? Esa expectativa es inhumana, y sin embargo, la llevamos como si fuera una medalla. Y es justo en medio de esa presión por ser perfectos, donde comienza a surgir otra figura clave, la voz interior. Esa que te acompaña en silencio, que a veces guía y otras veces te destruye. En el siguiente punto, vamos a mirarla de frente. Vamos a hablar con ella, porque no se trata de callarla, sino de entenderla. Todos llevamos dentro una voz, una que no se calla ni cuando todo está en silencio. Es esa voz que te dice que no hiciste suficiente, que podrías haber actuado mejor, que tal vez no eres tan capaz como creías. Jordan Peterson no propone eliminarla del todo, porque esa voz tiene su propósito, afina nuestra conciencia, nos ayuda a corregir el rumbo, pero cuando toma el control absoluto, se convierte en tirana. Y ahí empieza el verdadero problema. Hay personas que se despiertan ya siendo atacadas por esa voz. Apenas abren los ojos ya escuchan: te levantaste tarde, ayer comiste mal, no vas a lograrlo hoy tampoco. Vivir así desgasta. Uno empieza el día como si ya hubiera perdido. Peterson nos invita a detenernos, a escuchar esa voz con inteligencia. ¿De dónde viene lo que dice? ¿Es verdad o solo está repitiendo viejas heridas? El objetivo no es apagarla, sino ponerla en contexto. Imagina que esa voz no es tu enemiga, sino alguien que creció contigo, como un viejo amigo que quiere ayudarte, pero no sabe cómo expresarse. Peterson sugiere que aprendamos a dialogar con esa parte crítica, no para justificar errores, sino para entender qué nos está queriendo decir. Tal vez detrás del juicio hay miedo. Tal vez detrás de la exigencia hay dolor. Y si la escuchas con compasión, puedes cambiar la relación que tienes contigo. Una forma práctica de hacerlo es escribiendo lo que esa voz te dice. Literalmente. Ponlo en papel. Luego léelo como si lo dijera otra persona. ¿Le permitirías a alguien más hablarte así? ¿Le permitirías decirle eso a alguien que amas? Si no, entonces algo está mal. En Más allá del orden,
Peterson explica que muchas veces no cuestionamos nuestras ideas autocríticas y por eso crecen como maleza en el jardín de la mente. Podarlas es parte de cuidarse. También hay que observar cuándo esa voz aparece con más fuerza. Muchos la escuchan justo después de fracasar o antes de intentar algo nuevo. Es como si quisiera protegernos del riesgo, pero a costa de nuestra confianza. Ahí es donde entra la sabiduría. Reconocer que esa voz no es la verdad absoluta. Es solo una parte de nosotros, no el todo, y como toda parte necesita límites. No se trata de silenciarla, sino de no obedecerla ciegamente. La clave está en desarrollar una nueva voz, una que cuestione, que aliente, que reconozca el esfuerzo. No para caer en frases vacías del tipo «todo está bien», sino para equilibrar el juicio con la compasión. ¿Qué pasaría si en vez de decirte «eres un desastre», te dijeras «estás aprendiendo»? El impacto emocional es inmenso y eso cambia el tono de tus días, porque lo que nos decimos define lo que vivimos. Y si uno empieza a cambiar su diálogo interno, entonces empieza a liberarse del falso optimismo, de esa idea superficial de que todo va a estar bien solo por pensarlo. Lo que viene a continuación es una crítica necesaria a esa corriente de pensamiento, una que aunque suena bonita puede hacer más daño que bien. Hay una frase que se repite como mantra: todo va a salir bien. Suena linda, ¿no? Reconfortante incluso. Pero Jordan Peterson te diría, ten cuidado, porque si ese todo va a salir bien no tiene raíces en la realidad, no es esperanza, es autoengaño. Y vivir de ilusiones puede ser tan peligroso como vivir de miedos. Lo que necesitamos no es anestesia emocional, sino coraje para enfrentar lo que es. El problema del falso positivismo es que niega el sufrimiento, hace parecer que si estás mal es porque piensas mal. Cambia tu mente y cambiarás tu vida, repiten. Y sí, hay verdad en eso, pero no toda, porque a veces las cosas duelen, aunque pienses bien. A veces te esfuerzas y no sale. A veces el mundo es cruel sin explicación. Fingir que no es así solo agranda la culpa, como si el fracaso fuera por no sonreír lo suficiente. Peterson plantea otra ruta, mirar el caos de frente. No con pesimismo, sino con responsabilidad, en 12 reglas. Para vivir, dice, asume que la persona a la que escuchas podría saber algo que tú no sabes. Eso incluye escucharte a ti mismo cuando tienes miedo, validar lo que sientes, entender que hay batallas internas que no se resuelven con frases de Instagram y que no necesitas estar bien todo el tiempo para estar avanzando. En lugar de fórmulas mágicas, propone estructura, orden, verdad, y eso implica aceptar que hay cosas que saldrán mal, y aún así vale la pena intentarlas. Un ejemplo claro: alguien que pierde su empleo no necesita que le digan eso es para algo mejor, apenas ocurre. Necesita duelo, comprensión, análisis. Luego, con el tiempo, quizás pueda reconstruirse desde ahí. Pero primero tiene que haber verdad. Sin eso no hay base sólida. Este falso optimismo también nos desconecta de los demás, porque si todo debería estar bien, ¿quién se atreve a decir que está mal? ¿Quién se atreve a pedir ayuda? Se instala una cultura de la apariencia. Sonreír aunque duela, decir todo bien, aunque te estés rompiendo por dentro. Peterson invita a romper esa máscara. Ser sinceros no es ser débiles, es tener el valor de mostrarse incompleto y desde ahí construir algo real. Hay un tipo de esperanza que no se basa en negar lo negativo, sino en atravesarlo. Esa es la esperanza que transforma. No te dice que vas a ganar siempre, pero sí que puedes levantarte si caes. No te dice que todo será fácil, pero sí que puedes ser fuerte cuando lo difícil llegue. Y esa esperanza se cultiva con acciones reales, no con frases vacías. Se construye con decisiones, con disciplina, con intención. Cuando uno se libra del positivismo falso, empieza a ver con más claridad, y en esa claridad descubre que no existe un solo camino para el éxito, que hay múltiples juegos en la vida y que no hay que ganarlos todos para tener valor.
¿Sabes qué es una de las grandes trampas del pensamiento moderno? Creer que la vida es un solo juego, con un único marcador, como si solo importara ser el más exitoso, el más rico, el más seguido. Pero Jordan Peterson rompe esa idea de raíz. Él te dice, hay muchos juegos, muchos tableros, muchas maneras de ganar, y tú no estás obligado a sobresalir en todos. De hecho, nadie lo hace. Hay quien brilla en los negocios, pero fracasa en su hogar. Otros no destacan en lo académico, pero son pilares emocionales para su familia. Algunos nunca serán famosos, pero son héroes silenciosos en su comunidad. Peterson insiste, la vida no es una competencia lineal, no hay un mejor humano en términos absolutos. Por eso medir tu valor con una sola regla es injusto y cruel. Piénsalo así, un atleta puede ser increíble en la cancha, pero incapaz de mantener una conversación honesta con sus hijos. ¿Eso lo hace inferior como persona? Claro que no. Solo significa que sus fortalezas están en un campo y sus debilidades en otro. Y adivina qué, eso nos pasa a todos. La trampa está en querer destacar en todo o sentirte un fracaso si no lo haces. Peterson habla de la importancia de elegir tus propios juegos, no dejar que otros definan por ti cuál es el marcador válido. En lugar de obsesionarte con el éxito externo, pregúntate, ¿qué quiero dominar yo? ¿Dónde quiero mejorar? Crecer, dejar huella. Porque cuando eliges tu juego también eliges tus reglas, y eso cambia todo. Porque ahora compites contigo, no con el mundo. Este enfoque te libera, te permite ser excelente en un área sin sentirte culpable por no serlo en otra. Te permite celebrar tus pequeñas victorias sin sentir que estás perdiendo el gran partido. En vez de vivir bajo presión constante, empiezas a respirar, a disfrutar, a darte cuenta de que la vida es más rica cuando no la reduces a un solo número o título. Y esto no significa conformarse, no, significa ser estratégico. Entender que si todo te importa igual, nada tiene foco. Por eso es clave elegir tus batallas, definir qué juegos valen tu energía, tu tiempo, tu alma. ¿Te apasiona el arte? Entonces ese es tu juego. ¿Te importa tu familia? Juega ahí con todo. Pero deja de vivir como si solo valiera quien gana en el tablero de otros. Al comprender que hay muchos juegos posibles, también empiezas a mirar tus comparaciones desde otra perspectiva. Y es ahí donde Peterson introduce una idea poderosa. Si vas a compararte, que sea con quien tú fuiste ayer, no con quien alguien más es hoy. Compararse con los demás es fácil. Está a un clic de distancia, literalmente. Abres cualquier red social y ves a alguien viajando más, ganando más, sonriendo más. Pero esa comparación es una trampa silenciosa. Jordan Peterson lo deja claro. Compárate con quien eras ayer, no con alguien más hoy. Porque lo que esa persona vive no es tu historia, no es tu camino. Cada quien carga su propia mochila. Algunos empezaron la carrera con ventaja, otros con heridas que ni imaginamos. Por eso compararte con otro no es solo injusto, es inútil. Es como juzgar un pez por no volar tan bien como un pájaro. Tú tienes tus talentos, tus contextos, tus tiempos, y eso cambia por completo el valor de cada paso que das. Imagina a alguien que estuvo años sin poder salir de casa por ansiedad y un día logra caminar 3 cuadras solo. Para él, eso es una victoria monumental. ¿Tiene sentido compararlo con alguien que corre maratones? Claro que no. Peterson insiste en que el único progreso real se mide dentro de tu propio marco. ¿Eres hoy un poco más valiente? ¿Más paciente? ¿Más claro que ayer? Cuando haces de ti tu propio punto de referencia, te vuelves más justo contigo mismo. Y también más honesto, porque ya no hay excusas externas. No se trata de ser mejor que otros, sino de ser mejor que antes. Es un juego de evolución constante, donde tú eres el juez, el jugador y el premio. Y eso no solo es más saludable, también es más poderoso. Esta forma de pensar reduce la ansiedad. Dejas de sentir que estás perdiendo una carrera que ni querías correr. Empiezas a ver tus avances con ojos más amables. Te celebras, te animas, te das crédito,
Y eso no te vuelve conformista, al contrario. Te llena de energía real para seguir creciendo, porque ahora sí ves el camino que estás construyendo. Peterson dice algo clave en Más allá del orden. El valor de una meta radica en si mejora tu vida, no en si impresiona a otros. Esa frase sola puede reordenar tu brújula interna, porque cuando entiendes que tu competencia es contigo, dejas de vivir de cara al público y empiezas a vivir desde dentro, desde tu esencia, tu verdad, tu propósito. Y ese propósito no surge del ruido externo, sino de un diálogo interno profundo, una conversación honesta contigo mismo, que te obliga a preguntarte quién eres, qué necesitas y qué estás dispuesto a construir desde ahí. Descubrirse a uno mismo no es un viaje místico reservado para monjes o filósofos, es una necesidad urgente, porque si no sabes quién eres, terminas obedeciendo voces ajenas, cargando sueños que no son tuyos y viviendo una vida que ni te emociona. Jordan Peterson propone algo revelador. Trátate como si fueras alguien que merece ayuda. Suena simple. No lo es. Muchos son tiranos consigo mismos. Se exigen sin piedad, se critican con dureza y se castigan por no ser suficientes. Peterson dice, si no te cuidarías a ti como cuidarías a un amigo enfermo, algo está mal. ¿Te regañarías sin compasión si fueras otro? ¿Te dejarías sin descanso, sin alegría, sin tregua? Entonces, ¿por qué lo haces contigo? Conocerte no es solo mirarte al espejo, es preguntarte con sinceridad, ¿qué necesito de verdad? ¿Qué me está drenando? ¿Qué me está hablando mi cuerpo, mis emociones, mis silencios? Y no se trata de responder con frases bonitas, se trata de escuchar, de sentarte contigo y verte como alguien que merece comprensión, no solo exigencia. Peterson habla de negociar contigo mismo como si fueras un extraño que debe colaborar contigo. ¿Cómo motivas a alguien así? ¿Cómo logras acuerdos duraderos? Pues igual contigo. No puedes obligarte a punta de culpa. Necesitas construir una relación basada en respeto, claridad y propósito, como harías con cualquier otra persona que amas. Este enfoque te cambia el diálogo interno. En lugar de atacarte por lo que no lograste, empiezas a buscar qué puedes mejorar sin destruirte. Tomas responsabilidad sin caer en la culpa. Reconoces errores sin que eso signifique soy un desastre. Y desde ahí nace una nueva forma de crecer, no por miedo al fracaso, sino por deseo de construir algo auténtico. Un ejemplo claro. Alguien que quiere dejar de procrastinar. En vez de decirse soy un flojo, Peterson propondría otra ruta. ¿Por qué estás evitando eso? ¿Qué te incomoda tanto? ¿Hay una forma más amable de empezar? Así te haces aliado de ti mismo, no enemigo. Y cuando logras esa alianza, la vida deja de sentirse como una guerra interna. Ese pacto contigo es la base para construir sentido, porque solo puedes avanzar cuando sabes quién está caminando. Y cuando te reconoces, te aceptas y te orientas, entonces puedes empezar a salir del vacío, porque justo ahí, en medio de ese autoconocimiento, empieza a revelarse el camino que te saca del nihilismo. Salir del nihilismo no significa pintarle color a la oscuridad. Significa encender una vela, aunque sea pequeña. Porque el nihilismo no es simplemente no creer en nada, es sentir que nada tiene sentido. Y eso, amigo, pesa. Peterson lo entiende bien. Por eso no lo combate con frases vacías, sino con una propuesta clara. Construir un camino de valor. Cuando todo parece absurdo, la tentación es rendirse. ¿Para qué esforzarse si al final todo se pierde? Pero esa pregunta parte de una lógica engañosa. Como dice Peterson en 12 reglas para vivir, no hay nada más trágico ni más esperanzador que la vida humana. Sí, hay sufrimiento, pero también hay posibilidad de crecimiento, y eso lo cambia todo. La clave está en dejar de buscar un sentido universal que lo explique todo y empezar a crear un sentido personal que te sostenga. Es como una cuerda en medio del caos. No elimina el abismo, pero te da dirección. Para algunos, ese sentido nace al cuidar de alguien más. Para otros, al mejorar una habilidad, al formar una familia, al escribir, al sanar.
Aceptar tu propia mediocridad no es resignarte, es empezar desde la verdad. No necesitas ser grandioso para que tu vida valga la pena. Solo necesitas avanzar, un paso, y luego otro. Cada mejora, por pequeña que sea, es un acto de rebelión contra el vacío, porque eliges construir en lugar de destruir. Y eso tiene un poder inmenso. Un ejemplo cotidiano. Alguien que no encuentra motivación ni propósito. Empieza a entrenar 5 minutos al día, luego 10. Luego cocina una comida decente, luego ayuda a un vecino. Nada de eso le dará fama, pero poco a poco empieza a sentir que su existencia deja huella. Ese pequeño hilo de valor se convierte en una cuerda firme. Peterson no vende esperanza barata. Él sabe que el dolor es real, pero también sabe que el significado es posible. El sufrimiento sin sentido es el verdadero infierno, escribe. Pero si logras darle un propósito, incluso el dolor se vuelve transformador. Es ahí donde nace el coraje de seguir, incluso cuando no ves el final del túnel. Y al atreverte a dar ese paso, aunque sea temblando, empiezas a entender que el juego de la vida no es vencer a los demás, ni siquiera vencer al dolor. Es construir una existencia, con propósito, una que valga la pena vivir incluso en los días grises. Ahora te pregunto algo que nadie más te va a preguntar. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida no vale porque no brillas como otros? Y si el verdadero éxito estuviera en dejar de compararte y empezar a respetar tu propio camino. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte de este mensaje conectó contigo? ¿Qué cambiarías hoy, aunque sea un poco? Y si este video te dejó pensando, si algo dentro de ti hizo clic, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a decir, pero todos necesitamos escuchar.